Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Para esta ocasión, continuando con lo que habíamos empezado en el video anterior, que era hablar de esta tradición de cuentos de fantasmas para Navidad, en esta ocasión nos vamos a enfocar en cuentos de fantasmas, pero en recomendaciones que nosotros les haríamos para que pudieran leer en esta Navidad. Escogimos para ustedes un reparto muy interesante, espero que les agrade y vamos a comenzar con el primero, un clásico dentro de la literatura de la Ghost Story del gran maestro M.R. James. Este cuento se llama Silva y Acudire. Lo pueden encontrar fácilmente en la antología Los Corazones Perdidos o en una advertencia a los curiosos o cualquier otra antología que tenga ahí algunos cuentos de M.R. James, porque creo que es uno de los más conocidos y famosos. En esta historia nos cuenta la historia del profesor Parkins, el cual está a punto de comenzar sus vacaciones de verano. Platicando con algunos profesores en la mesa del desayuno de, suponemos, una universidad como Cambridge u Oxford, él les cuenta que va a ir a un hotel llamado El Globo en una población llamada Burstone, en la costa. Y les cuenta que piensa ir a jugar al golf y hacer algunas otras actividades, trabajar y demás. Y les comenta que tiene una cama extra y un compañero suyo, un amigo que es bastante, digamos, jocoso, de estos que de repente se meten en las conversaciones, le dice que si quiere lo puede ir a acompañar unos días a ocupar esa cama para que no lo asusten los fantasmas. Parkins se indigna y les comenta que él no cree en eso, que para él es indigno porque queda totalmente lejos de su ética, moral y demás. Pero pues se queda, digamos, con esta idea. Llega al pueblo, le va bastante bien, le toca un compañero un poco gruñón para jugar al golf, pero recuerda que otro de sus compañeros de mesa en el desayuno le pidió que si veía algunos restos de lo que había sido un templo de los antiguos templarios, si pudiera darle una idea de si todavía quedaba algo ahí para poder hacer como una excursión arqueológica. Parkins lo recuerda y como es una persona así muy formal, muy pulcra, muy detallista, pues procede a ir a investigar en estas ruinas y encuentra un objeto extraño ahí entre las ruinas, lo cual le va a traer un sinfín de aventuras. Es un cuento maravilloso, se los recomendamos de verdad, de todo corazón, porque si les gusta este cuento, estoy casi segura que les va a seguir gustando la obra de M.R. James. En lo particular fue el primer cuento de él que yo leí. No, una disculpa, el primero fue el álbum del Canónigo Alberico, pero el siguiente fue Silva y Acudire y lo tengo en la mente como uno de los mejores cuentos de fantasmas que leí. Después continuamos con el cuento de la vieja niñera de Elizabeth Gaskell. Este cuento ya se los habíamos mencionado como uno de los que se hizo precisamente para leer en esta tradición navideña de cuentos de fantasmas. En este, Elizabeth Gaskell nos narra la historia de una niñera que tuvo que quedar a cargo de una pequeña niñita huérfana, y por esta razón tuvieron que mudarse a una mansión enorme al norte del país, probablemente creo que fue Northumberland o Yorkshire, y en ese lugar vivía la familia Furnival, cuya característica mayor era que eran personas increíblemente altivas y soberbias, lo cual les trajo un sinfín de catástrofes en sus vidas. Y ahí se nos cuenta la historia de un antiguo órgano, ya que el padre de la familia Furnival era un gran melómano, mandó traer ese órgano de manera especial y un maestro italiano que tanto lo afinara como lo tocara y le enseñara a él a tocar. Todo esto aunado a que él tenía dos hijas, la señorita Furnival, la mayor, y la señorita Gracia, la menor,
las cuales se enamoran las dos de este hombre, del maestro italiano, y todo trae un sinfín de calamidades hasta que llega esta pequeña niña a la casa. Ya habían pasado muchas cosas y la niña, por algunos descuidos, tanto de sin querer de la niñera como de la anciana, que era la señorita Gracia, que vivía todavía en la casa, se va hacia el exterior en una época muy fría del año. Ya era más o menos noviembre, ya en ese lugar ya caen nevadas y la niña queda dormida en el páramo, y después, cuando despierta, empieza a contar historias de una señora y una niñita, las cuales la trajeron, la llevaron a ese lugar, al páramo. Y aunado todo esto también al sonido incesante del órgano que se escuchaba cada cierto tiempo, sobre todo en la época de tormentas, nos va dando una sensacional historia de fantasmas que obviamente pues llega a un clímax tremendo un poco antes del final, pero del cual no les queremos desvelar. Luego viene un clásico también, muy buen cuento. Les comentábamos de Joseph Sheridan Le Fanu, el cual digamos es el maestro de M.R. James. De hecho, M.R. James lo trae nuevamente a la palestra pública, lo hace conocido porque ya había caído en el olvido durante muchos años, y M.R. James, que era un hombre que conocía, sabía de los cuentos de fantasmas. De hecho, nos da, si a alguien le interesa y quiere escribir, una serie de reglas para hacerlos de manera adecuada, y él seguía esas reglas y le interesaba mucho Le Fanu, y lo vuelve a llevar a la luz pública porque edita un cuento, una antología llamada El Cristal Oscuro y otras historias. Y pues él siempre decía que Sheridan Le Fanu era el verdadero maestro de las historias de fantasmas. Estoy un poco de acuerdo en unas cosas, en otras no, pero la verdad los dos son geniales. La historia que quiero comentarles en esta ocasión, se llama El Vigilante. De hecho, es un cuento a lo mejor no tan conocido, pero si lo pudieran encontrar, es genial. Aquí nos narra la historia del capitán Barton, el cual es un marino retirado que parece que va a quedar solterón, ya que su vida se relaciona con la gente de clase alta, pero no es una persona muy amante de las fiestas, ni se le conoce novias ni nada, y de hecho todo el mundo considera así como que va a ser uno de estos señores que se quedan solterones y al final de su vida deja todo a la caridad o al Estado. Sin embargo, sorprende al comprometerse con una jovencita para casarse próximamente. Lo que pasa es que están esperando a que el padre, que es marino, también llegue de un viaje. En estos momentos en que está el noviazgo empezando y demás, él va y visita a la chica, la acompaña a algunos eventos, y al regreso prefiere venir caminando y pasa por una parte de Dublín en la cual apenas estaban construyendo unas casas, cuando de repente, al caminar en la noche, oye algunos pasos que lo siguen. Lo primero que piensa es que a lo mejor alguien pasa por ahí, luego cree que lo van a asaltar y varias cosas, pero lo extraño es que aunque hay poca luz, realmente nunca ve a nadie, y si por ejemplo él camina un poco más rápido, los pasos caminan más rápido, si se detiene, se detienen, si hace un paso más lento también. De ahí hay algo que lo pone nervioso, más que si fuera un atacante humano, y él se echa a correr. A partir de ahí ya no tendrá un minuto de paz porque hay alguien que lo vigila, ya que de hecho le llegan una serie de cartas donde le advierten que no pase otra vez por ese lugar, y le dice que le dicen en esa carta o en esa misiva que nadie puede esconderse del ojo del vigilante. Y esto nos trae una de las historias más interesantes en cuanto a acoso, persecución y esta paranoia tan tremenda que trae el capitán Barton, que para la gente es simplemente cosas de, a lo mejor de su carácter, ya que lo consideraban un poco misántropo, aunque no una persona grosera ni mucho menos, pero sí lo consideraban de repente un ermitaño. Entonces creen que trae como una serie de cuestiones por ahí en cuanto a pues al ser una persona rica, excentricidades, no podríamos decir locuras, porque pues era un hombre de una buena posición social. Entonces pues el cuento es maravilloso, van creciendo poco a poco, porque no hay nada o no hay
nadie que lo pueda ayudar al Capitán Barton. Él trata, lo intenta, le cuenta a pocas personas, pero muy escogidas, qué es lo que le está ocurriendo, busca incluso ayuda material, ayuda espiritual, pero no hay nadie que lo pueda ayudar. Y de verdad, si quieren un cuento que les cause paranoia, que les cause este temor de no poder quedarse nunca solas, de sentir siempre que alguien los está vigilando, que está atrás de ustedes, lean esta historia, es maravillosa. Por último, un cuento muy bueno, está en una antología llamada Los mejores cuentos de fantasmas, que escogió a propósito Roald Dahl. Él es el escritor de Matilda, Willy Wonka y la fábrica de chocolates, Jimmy el durazno gigante. Es un escritor que además de escribir cuentos para niños, también estuvo haciendo otro tipo de historias, y les comentábamos la vez pasada que muchos autores, además de la literatura que hacían, casi siempre los ingleses, entre sus cuentos que van a sacar en alguna ocasión de su vida, van a ser de fantasmas. Él tiene varios cuentos muy interesantes, tal vez no tanto de, digamos, de horror sobrenatural, sino más bien de terror, es decir, algo que da miedo pero por cuestiones naturales, y de fantasía. En ese sentido, yo recomendaría de él El cuento de la patrona y Jalea Real, para que vean de qué les estamos hablando. Pero bueno, volviendo a la antología que preparó, de la cual fue muy quisquilloso y afirmó haber leído montañas de libros y que había una mediocridad tremenda. Él, entre los cuentos que escogió para su antología, que precisamente también quería llevarla a la televisión como una serie de programas y que al final no se realizó, hay un cuento llamado Harry, de Rosemary Timperley, el cual, si alguien recuerda por ahí, en el pasado había un programa llamado La Hora Marcada, en donde se contaban historias de fantasmas, de zombies y demás. De hecho, ahí trabajó Guillermo del Toro y también Cuarón. En este programa había un cuento, una historia muy interesante que se llamaba David. Y cuál va siendo mi sorpresa, que años más tarde leo Harry y me doy cuenta que de ahí sacaron la historia. La verdad no sé si le dieron el crédito, pero les voy a contar de qué trata para que vean que sí sacaron de aquí ese programa de La Hora Marcada. En esta historia llamada Harry, nos platican que una mujer que no podía tener hijos, una persona de una clase acomodada alta en Inglaterra, adopta una pequeña niña. Esta pequeña niña pues realmente parece muy dulce, muy agradable, pero comienza a comportarse de una manera extraña, y la mamá empieza a notar detalles como que habla con alguien, como que parece que está entablando una amistad misteriosa. La niña ama estar cerca de las rosas. Como es una niña pequeña, la mamá realmente no cree que tenga muchos recuerdos, pero en realidad sí hay cosas en ella que la hacen parecer como alguien que venía de un pasado. Es decir, a pesar de que era pequeña, tenía algunos recuerdos. La mamá empieza a investigar porque realmente no supo bien qué había pasado con la familia de la niña, y pues se da cuenta de que hubo una gran tragedia en la familia de esta pequeñita. El padre, desesperado pues por la falta de oportunidades, la pobreza, el alcoholismo, decide matar a toda la familia, encerrarse en la casa, sellar todo, abrir el gas y pues provocar una muerte. El hijo, un poco mayor que ya tenían, que se llamaba Harry, en el último momento de alguna manera sale de este letargo y no encuentra otra manera de salvar a su pequeña hermanita, a la cual adoraba, que lanzándose por una ventana. El pequeño muere y la niña sobrevive. Sin embargo, el niño no quiere dejarla. Siempre está detrás de ella,
es la persona con la que la pequeñita habla, con la que se comunica. El niño cuidaba en el lugar donde vivían, que era bastante pobre, unas rosas, y por eso la niña también se identifica con esta flor. Entonces, si recuerdan en qué termina la historia de La Hora Marcada, van a ver que pues cómo se va llevando la historia es muy interesante, porque pues el niño, aparece una contradicción, porque el niño quería salvar a la hermana, y de hecho la salva arrojándose de la ventana, pero después como que su fantasma no la quiere dejar atrás. Entonces es muy muy interesante. Sí, definitivamente. Todas las historias son muy interesantes. Nada más dos pequeñas aclaraciones, porque luego nos volvemos un poco quisquillosos. M.R. James, la antología que más apreciaba de Sheridan Le Fanu era la de En un vaso oscuro, pero la que él saca se titula El fantasma de la señora Crow y otras historias. Y el libro de Roald Dahl se llama Los fantasmas, bueno, en español lo pusieron Los fantasmas favoritos de Roald Dahl. Entonces, nada más como punto de aclaración. En todas las historias lo que tienen es la manera tan impresionante en la que te hacen sentir como esta, no sé si la palabra correcta sea invasión, pero pues sí, de alguna manera como esta invasión fantasmal. Por ejemplo, creo que una de las grandes cosas que hace M.R. James en Silva y Akudire es tener a alguien totalmente escéptico, o un académico como tal, que de repente se ve asediado por no sabemos qué es, suponemos que es un fantasma, porque es muy interesante la manera en la que lo hace. Te habla de que hay algo que lo persigue y que él ve que es como una especie de sábana que de repente toma una forma como humana, pero en realidad nunca sabes qué es. Y este silbato, que en realidad lo que hace es invocar a algo que tampoco sabemos qué es. Y realmente ese es como uno de los grandes puntos de la historia. Bueno, nada más para aclarar también, el silbato, si recuerdan, les comenté que habían encontrado un objeto extraño o un objeto antiguo en las ruinas, y precisamente era un silbato. De ahí digamos que viene un poco lo de Silva y Akudire, y realmente esa es una de las grandes digamos ventajas de M.R. James, y él también lo mencionaba. No hay nadie a quien le dé más miedo una aparición o sucesos extraños que a una persona que sea escéptica, porque el escéptico, digamos, parece ser blindado ante todas estas tonterías, pero cuando hay algo que llega más allá de su límite, digamos, intelectual, su horror va a ser 1000 veces peor que el de una persona que a lo mejor ya está versada sobre estos temas, los cree y de alguna manera le son familiares. Sí, y eso es lo que pasa en el cuento. Quizás para agregar algo más que creo que es interesante, esta historia tiene dos adaptaciones, una de principios de los 70s o del 68, si no me equivoco, en blanco y negro, y tiene otra adaptación que se hizo en 2010 con John Hurt. Nada más que no hemos visto la del 2010, creo que dicen que le cambian mucho, pero la del 68 me parece una adaptación más que correcta. Creo que de repente como que se siente muy taciturna, pero y muy monótona, pero creo que eso te hace entender cómo era la vida de estos académicos y cómo eran las vacaciones de estos académicos, porque no es como, o sea, no es como de ahorita de lo que tenemos que como vacaciones, que es ir a tener aventuras y así, sino que simplemente era como de, pues no estoy laborando en estos momentos y voy a algún lugar donde voy a estar fuera del ajetreo de las personas, y en realidad, o sea, hacía cosas como jugar golf, que también es algo como muy, no es así como que un deporte de gran aventura, y es ir a buscar en ruinas también, o sea,
Entre otras cosas que hacían sus protagonistas era ir a visitar iglesias, pero no visitar como a lo mejor visitaríamos nosotros, ver cómo están, sino sacaban bocetos, fotografías, se aseguraban de una manera arqueológica de ver bien los objetos que había ahí, es decir, actuaban como profesores en todo momento. De hecho, Parkins también sigue trabajando, igual que muchos otros protagonistas de las historias de M.R. James, siguen escribiendo, haciendo sus notas, y aunque esto puede parecer aburrido y a lo mejor a algunos les parecerá así, pues así era la vida de estos académicos, y él retrata pues el mundo en el que vivía básicamente M.R. James, pero hace muy interesante, ya que digamos pasemos esa parte que también a mí me encanta, pero no sé, habrá gente a la que no, porque de alguna manera me hace ver cómo ellos percibían que el mundo podía ser tranquilo, ordenado, constante, y cómo estas invasiones, como las llama mi hermano, pueden trastocarlos completamente. Sí, definitivamente. Y bueno, creo que también otra cosa que le da mucha importancia y que creo que hace que construya muy bien la narración M.R. James es que al ser él mismo un arqueólogo, académico y todo esto, te mete muchísima información que ayuda a sustentar muy bien la historia que te está contando. Entonces hay un trasfondo histórico muy bien realizado, y esto ayuda mucho a que tú sientas más verosímil la narrativa. Sí, y dato curioso, M.R. James es el que empieza a inventar libros extraños, medievales y demás, que ayudan a sustentar mucho el amor bibliográfico, erudito y arqueológico de sus personajes. Esta técnica la toma después Lovecraft, Borges, entre otros muchos grandes escritores, pero viene de aquí, de M.R. James. Sí. Pasando al siguiente, que sería el cuento de la vieja niñera, si no me equivoco es como de los 40 del siglo XIX. Creo que lo que hace muy bien es ver cómo se realiza esa transición del gótico clásico al gótico, a lo que se conoce como gótico victoriano, que impregnaría la Ghost Story. Porque, por ejemplo, ves, ya no está el castillo, pero a final de cuentas está esta casa que tiene estos rasgos de parecer embrujada, estas apariciones que hay, y luego a final de cuentas que era la casa de un noble, y es un noble que es malvado porque no tiene compasión, y al no tener esta compasión va a generar pues no sé si la palabra correcta sea un pecado, pero al menos un mal que no se puede reparar ya. Y es este mal que persigue a una de las señoritas, a la señorita mayor, que es la que sobrevive, si no me equivoco, porque la queja, porque sabe por qué están estos fantasmas, y que en realidad es debido a algo que ella hizo y que la sigue atormentando. Sí, y de hecho la casa te la presentan como un lugar realmente sombrío. Cuando llegan la niñera y la pequeña Rosamunda, su primera impresión es que están entrando en un mundo de oscuridad tremendo, porque la casa es tan grande que solamente se habita una de las alas de ella, creo que la central, porque las otras dos, una era para la hija mayor y la otra para el padre, y esas están clausuradas. Es tan grande este lugar que no se nota realmente, y de hecho una de las primeras diversiones que tienen es que les vayan mostrando la casa, los cuadros, los cuartos, porque realmente ya es muy poquito el lugar que se habita en estos momentos. Y un detalle curioso e interesante, creo yo, es que el órgano es el que presagia las cosas que van a ocurrir, o nos ayuda a entrar de alguna manera en materia en lo que va a suceder, y es un poco como el clavicordio espectral que se tocaba en La Casa de las Siete Buhardillas de Nathaniel Hawthorne, y también digamos que tiene a lo mejor una reminiscencia de la Banshee, la cual era un ser
que emitía un chillido espantoso y esto indicaba que algún miembro de la familia iba a morir. Todos estos elementos góticos maravillosos de casas extrañas, no digamos aquí en ruinas, pero sí ya muy desoladas, nos ayudan a adentrarnos a esta historia en la cual obviamente pues esta invasión de fantasmas nos va a traer tanto un suceso pasado que no se puede perdonar como nuevas adiciones a esta maldición familiar. Así es, y bueno, lo interesante es cómo, bueno, por ejemplo, Gaby y yo que hemos leído un libro que se llama Infestación, una historia cultural de las casas encantadas, pues ver cómo en realidad la manera en la que reflejan estos acontecimientos las casas, porque por ejemplo lo que decía estas casas que eran enormes, que era así como es que existe el ala este, el ala oeste, el ala central, y hablar de que una de las alas está abandonada porque era la ala donde estaba la hermana, y porque es como esa parte que en realidad se quiere borrar o se quiere quitar, pero no se puede quitar, sigue ahí, solo lo intentas ignorar, y en realidad eso es algo muy común, creo yo, dentro de la Ghost Story del siglo XIX, y es algo muy gótico, o sea, es ese pasado que no puedes dejar, que te sigue atormentando y te va a seguir atormentando, y lo hace muy bien en realidad. Sí, pues aquí tenemos este tabú y tenemos también esta transgresión que se comete con la hermana que ya no está, y como dice Omar, el pasado imborrable e imperdonable que pues solamente se quiere ignorar, pero a final de cuentas llegan a apoderarse de la vida de las personas porque tiene que haber pues a lo mejor si no una revancha, sí una compensación por lo que se hizo. Sí, efectivamente, y pues, o sea, realmente como decía Gaby, esto lleva un clímax donde no sé si la respuesta correcta es que se soluciona, pero al menos hay como una especie de cierre para nosotros como lectores. Y pasando al siguiente, que sería el vigilante o el familiar, dependiendo de qué edición revisen. Hay pequeños cambios porque me parece que primero fue publicado como el familiar y después se cambió al vigilante el título, y dependiendo de cuál traducción tengan, algunas veces van a poder encontrar este cuento de Le Fanu como el vigilante o el familiar. Lo interesante también, como decía ya Gaby, era este sentido de constante persecución, o sea, que realmente estaba constantemente en amenaza. Y también lo que hablábamos en en el video anterior, de estos fantasmas que están buscando venganza. De hecho, pues, Gaby dice que uno de los grandes temas, pues, de los cuentos de fantasmas es que están buscando venganza. Y creo que aquí aplica completamente para este cuento. Es un fantasma vengativo y que no se va a detener, y no hay forma de detenerlo. Y que quizás eso es como una de las cosas más interesantes que también ocurre con M.R. James. No importa si tú hiciste algo bueno o algo malo, si te encuentras con ese fantasma, te va a perseguir y te va a hacer daño. Y eso es muy interesante porque aquí te habla de que estos fantasmas, bueno, de que ese elemento sobrenatural en realidad es hostil, y esa hostilidad a final de cuentas es lo que te va a provocar miedo. Sí, porque en realidad hay veces que el fantasma puede ser nada más una aparición, sí puede trastocar la vida de la persona porque esta puede quedar, digamos, traumada de por vida, o puede cambiar su modo de ver el mundo, o varias cosas, pero en este caso sí hay una amenaza física. De hecho, el horror del Capitán Barton va por ese lado, y hasta él piensa que no es un fantasma, que es alguien que de alguna manera está vivo por alguna extraña razón y que lo está persiguiendo, y él sabe que en realidad de algún modo es correcta esta persecución. Aunque él se esconda, aunque él haga lo que haga, él en el fondo se da cuenta de que la persecución
es una especie de justicia por algo que él cometió y que fue algo bastante malo, y que si él no quiere delatarse, de alguna manera está, bueno, más que de alguna manera, él está atado a un secreto y que le afectaría si él buscara más ayuda o tratara de que alguien le creyera, porque tendría que desvelar la historia y la gente a lo mejor no tomaría partido por él, y él lo sabe, él está condenado. De repente tiene chispazos en donde ve un poco de esperanza, pero en realidad no. Este fantasma es completamente implacable. Yo creo que uno de los más implacables que han existido en la literatura de fantasmas, y está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias, porque creo que en el fondo, o a mí siempre me lo ha parecido desde que lo leí la primera vez, que más que de justicia es una cuestión, perdón, más que de venganza es una cuestión de justicia, porque no creo en realidad que pudiera ser tan implacable si no hubiera ahí algo, una justicia que le está esperando. Es una historia trágica a fin de cuentas, y nos habla de, pues, las ventajas que tenía una clase social respecto a otra. Nos habla de que se podía ser completamente inconstante y se podía hacer cosas que en otro momento, pues con otra clase social o con personas de otra clase social nunca se hubiera pensado, de lo arbitrarias que podían ser ciertas decisiones, de lo cruel que era la vida en el mar. Entonces esta cuestión que Barton parece haber dejado en el pasado y empezar una nueva vida, en realidad jamás lo va a dejar en paz, porque si hay una justicia que se quiere reclamar. Y de hecho creo, para mí, entiendo por qué se puede llamar el familiar, pero creo que me gusta más el vigilante, porque en realidad sí, este vigilante no lo va a dejar descansar nunca, porque tiene que pagar por lo que hizo. Y yo particularmente creo que esta cuestión de la venganza la he visto en muchos cuentos, y de alguna manera me parece bien interesante que si en esta vida digamos real, en este mundo circundante, en este mundo de nuestras sensaciones físicas, que parece ser lo único que existe según algunas personas, muchas veces no hay justicia, pero ni de chiste, no existe, ni está, ni estará nunca. Y en cambio en estas historias pueden ser personas malvadas que cometan actos verdaderamente viles en contra de los más desposeídos, en contra de los más vulnerables, los niños, los ancianos, personas que están debajo en un nivel social, pero el pasar estas personas que fueron víctimas a otra esfera les va a dar todo el poder que nunca pudieron tener en su vida normal, y va a haber justicia, porque va a haber justicia. Podrán huir de todos menos de estos seres que están decididos a resarcir las cosas. Efectivamente, tal cual, creo que es una muy buena descripción de este cuento de fantasmas, y que creo que también aplica a muchísimos cuentos de fantasmas. Finalmente vamos con Harry. Harry, creo que moderniza, porque creo que el cuento ya es más moderno, o sea, tan solo lo que te habla, creo que estaríamos hablando de 30, 40 y 50 inclusive. Lo que te habla mucho es como de este sentido de la tragedia de otras personas, y de cómo cuando quieres algo no lo puedes dejar, que en este caso es el caso de Harry, porque o sea, lo interesante es que primero cree que son como sucesos aislados, y que piensa que pues al ser la niña, pues una niña, pues generalmente se habla de que pues tienen amigos imaginarios, pero hay cosas que la hacen dudar, y si no me equivoco, creo que en alguna parte del cuento ella cree que ve una sombra junto a la niña, y esto es lo que la hace inquietarse más. Y pues este sentido de ese ente que no puede dejar atrás las cosas, y en realidad que vuelve por ellas, pero en este sentido de un amor, una obsesión, no sé cuál sería la palabra adecuada, o sea, de a dónde lo llevó este amor y esta obsesión.
y en realidad como este sentido de amenaza que está constantemente siguiendo a la niña, porque lo interesante del relato es que quien te cuenta la narración es la mamá. Entonces, madre adoptiva. La madre adoptiva. Y la madre adoptiva está constantemente como en tensión porque ella piensa que algo malo va a pasar. Y como que ella no se siente segura con respecto a lo que va a pasar. Y eso es lo que se ve en el relato. O sea, por eso va a buscar información y como que cada información le va confirmando más sus miedos. Sí, porque aunque ella crea que, digamos, la niñita que llegó a sus manos viene hasta cierto punto limpia de todo daño, porque era una niña pequeña y lo que haya pasado en su familia no la va a afectar, vemos que hay estos retazos de su vida anterior que la niñita, por muy pequeña que sea, los tiene presentes, ese amor por las rosas, ese hablar con este amiguito imaginario, decir cosas raras, indica que ese pasado no la va a dejar y este sentido de tragedia pues se va a completar. Harry no puede dejar a la niña, está obsesionado porque su vida familiar era terrible, el padre era de lo peor, la madre realmente no podía hacer nada, entonces la única persona en la que él volcaba todo su amor, todo su cariño era su hermanita pequeña y a final de cuentas cuando él se va pues no puede separarse de ella, necesita tenerla, entonces aunque hizo un acto heroico lleno de bondad, tratando de salvarla, en realidad ya como un fantasma, él no se puede desprender de este amor hacia su hermana y está decidido a todo a tenerla. Aquí lo interesante, bueno, ya usamos mucho esa palabra o digamos lo llamativo del relato es que juegan entre que puede ser el amiguito imaginario, puede ser alguien, la mamá tiene también esta idea en un determinado momento de que es alguien del pasado, pero alguien real que se quiere llevar a la niña, entonces por ahí van un poco sus miedos hasta que, como dice Omar, ve una sombra y empieza a darse cuenta de que a lo mejor no es algo natural lo que está detrás de la pequeña y pues al fin y al cabo este amor tremendo que tenía el pequeño Harry por su hermanita pues va a llegar a la consecución del relato. Sí, y bueno, también creo que algo que hablo mucho y creo que también como que por eso se siente muy bueno, porque cuando ves la adaptación porque es obvio que es una adaptación, aunque no sabemos exactamente si se acreditó o no, de la historia en el programa de La Hora Marcada. La Hora Marcada. De La Hora Marcada. En La Hora Marcada entiendes que fueron personas que estaban en una situación muy deplorable y que en un momento pues deciden acabar con la familia porque pues no hay forma de salir y eso se siente tan natural en la situación de México y eran los 80s, o sea que en los 80s todavía no llegábamos a esta super crisis que tuvimos en los 90s, pero o sea creo que en ese sentido es muy... O sea, este sentido de la pobreza y de la miseria es muy adaptable y por eso creo que queda muy bien, porque se siente muy natural. Sí, y bueno, el cuento, les comentábamos, se llama David. Simplemente pues nada más le cambiaron el nombre, si no el cuento la adaptación podría haberse llamado de otro modo. Y yo siempre la recordaba porque fue para mí, a mi parecer, una de las mejores adaptaciones que se realizaron, que yo no sabía que era una adaptación, pero uno de los mejores capítulos, y siempre lo tenía en mi mente y recordaba perfectamente el nombre, David y demás. Y aquí la cuestión es que pues básicamente nada más lo cambiaron porque el cuento se llama Harry, pero es el mismo de verdad y es muy común, no crean que es algo extraño ni fuera de lo ordinario. De hecho, de repente hasta para contar creepypastas y demás se dan una zambullida a lo que son cuentos que a lo mejor la gente ya no los tiene tan concretos y te lo cuentan como una historia oral, así que se platica en el momento y que a lo mejor no tiene tanto tiempo cronológico y
uno que se da cuenta dice, es esta historia, es esta otra y demás, y simplemente pues ya ni les dan crédito a los autores. Por eso nosotros queremos darle crédito a la señora Timperley y decirles que sí existe un cuento detrás de esta gran historia y se llama Harry, y que ojalá si consiguen esta antología de Roald Dahl lo puedan leer. Sí, de hecho creo que la antología es muy muy buena. El único pero que yo le pondría, y eso creo que completamente se oye, no sé, quizás excesivo, pero el único pero que yo le pondría es que no tiene un relato de M.R. James, y cualquier antología que sea de fantasmas debe de tener algún relato de M.R. James. Sí, la verdad ahí pues nunca entendimos porque, bueno, yo al menos me parecía muy exagerado todo lo que decía Roald Dahl, porque de verdad podríamos nombrar 100 cuentos de fantasmas maravillosos y él juraba que tenía montañas y que no había nada y que eso lo sacó con unos trabajos, y yo así como, M.R. James, ¿de dónde sacas que no hay? F. Benson, su amigo que tiene esos cuentos maravillosos, La otra cama, El conductor del autobús en el metro, está Mia Norcott, está Elizabeth Gaskell, está Amelia Edwards, María Elizabeth Braddon, Edith Nesbit, entre tantísima gente que no vamos a acabar aquí. Sería mi pero de ahí en más es una muy buena antología. Y pues con eso terminamos el programa el día de hoy. Díganos si han leído los cuentos, qué les parecen, porque creemos que son cuentos muy buenos y en realidad quedan para mucho de qué hablar. Pero cuéntenos qué les parecen, si los han leído, si los conocen, y pues nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué piensan de ellos. Sí, ojalá que sí, y si no los han leído se los recomendamos ampliamente, de verdad, son muy buenos y creemos que a lo mejor tal vez les pueden gustar o no, pero si tienen un buen sentido crítico creemos que van a encontrar estos detalles y toda la construcción muy muy bien realizada. Nos vemos, cuídense mucho y que tengan un gran fin de año. Nos vemos, esperemos que puedan disfrutar de estas historias de fantasmas en Navidad.